Hay un versículo bíblico que tiene el poder de romper cualquier adicción al instante, pero Satanás lo ha ocultado a millones de creyentes que luchan contra la esclavitud. Este versículo no solo ofrece esperanza para alcanzar algún día la libertad, sino que ordena la liberación inmediata de toda sustancia, todo hábito, toda fortaleza que te ha mantenido esclavizado. La mayoría de los cristianos han leído este versículo docenas de veces sin comprender su poder transformador contra la adicción. Esta noche descubrirás la escritura que más temen los demonios porque, cuando se pronuncia con fe, no debilita gradualmente la adicción, sino que la destruye por completo desde la raíz. La realidad de la esclavitud espiritual detrás de la adicción. Antes de revelar este poderoso versículo, debes comprender que la adicción no es solo un problema físico o psicológico. Es una esclavitud espiritual orquestada por fuerzas demoníacas para mantener al pueblo de Dios atrapado en ciclos de vergüenza, derrota e impotencia. Jesús reveló esta verdad en Juan, capítulo 8, versículo 34, cuando declaró: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. La palabra esclavo en griego es doulos, que significa alguien que es completamente propiedad y está controlado por otro. La adicción es esclavitud espiritual, y los esclavos no se liberan a sí mismos mediante la fuerza de voluntad o las buenas intenciones. Pero Jesús no se detuvo en el diagnóstico. En el versículo 36 declaró la solución: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, no eventualmente libres, no libres cuando pongáis vuestra vida en orden, sino verdaderamente libres, completa e inmediatamente. Consideremos al endemoniado del capítulo 5 de Marcos. Este hombre estaba tan atado por los espíritus malignos que vivía entre tumbas, se cortaba con piedras y no podía ser retenido ni siquiera con cadenas. Cuando la gente lo veía a un adicto sin esperanza que se destruía a sí mismo. Pero Jesús vio a alguien en esclavitud espiritual que necesitaba liberación. ¿Qué hizo Jesús? No recomendó un programa de 12 pasos ni sugirió una mejora gradual. Ordenó a los demonios que se marcharan, e inmediatamente el hombre se sentó, vestido y en su sano juicio. Una transformación instantánea a través de la intervención divina. Este es el mismo poder disponible hoy en día para romper cualquier adicción. Ya sea que estés atado al alcohol, las drogas, la pornografía, el juego, la comida o cualquier otro comportamiento compulsivo, no estás lidiando con una enfermedad que requiere un tratamiento de por vida. Estás lidiando con una esclavitud espiritual que requiere una intervención sobrenatural. El enemigo ha convencido tanto a la Iglesia como al mundo de que la recuperación de la adicción es un proceso largo y gradual que requiere años de terapia, reuniones y lucha. Si bien los sistemas de apoyo pueden ser útiles, esta mentira mantiene a las personas enfocadas en controlar su adicción en lugar de ser completamente liberadas de ella. Satanás teme a los creyentes que entienden que la adicción es una esclavitud espiritual porque dejan de intentar liberarse mediante el esfuerzo humano y comienzan a ordenar la libertad a través de la autoridad divina. Dejan de asistir a reuniones para hablar de su problema y comienzan a declarar la palabra de Dios sobre su situación. El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La adicción crea fortalezas en tu mente, pero Dios te ha dado armas poderosas para derribar esas fortalezas por completo. El versículo que estás a punto de descubrir es una de esas armas, y cuando se maneja con fe, destruye la adicción en la raíz espiritual donde realmente existe. El versículo oculto revelado, Romanos 6 y 11. Este es el versículo que Satanás ha intentado desesperadamente ocultar a todas las personas que luchan contra la adicción. Romanos, capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo parece sencillo a simple vista, pero cada palabra contiene un poder explosivo contra la adicción cuando se entiende y se aplica correctamente. Satanás ha ocultado su poder haciendo creer a los cristianos que solo se trata de información teológica, en lugar de reconocerlo como una declaración de guerra contra toda esclavitud. Permítanme analizar cada palabra, porque cada una de ellas es un arma espiritual contra el comportamiento adictivo. Del mismo modo, conecta este versículo con el contexto anterior, en el que Pablo explica que fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Él y resucitados con Él. Cuando Jesús murió en la cruz, tu antiguo yo adicto murió con Él. Esto no es una esperanza futura, es un hecho histórico. También vosotros, lo hace personal. Pablo no está hablando de la libertad de otra persona, sino de la tuya. Todo creyente tiene derecho a aplicar este versículo a su adicción específica, porque todo creyente murió y resucitó con Cristo. Consideraos, es la palabra griega, logizomai, que significa calcular, considerar como un hecho, dar por cierto independientemente de los sentimientos o las circunstancias. No se trata de pensamiento positivo, sino de una contabilidad basada en la fe. Estás calculando tu posición espiritual basándote en lo que Dios dice que sucedió en la cruz. Estar muerto al pecado, declara tu condición real. La palabra, muerto, es necros, que significa completamente sin vida, totalmente insensible, absolutamente separado. No estás muriendo al pecado, no estás tratando de estar muerto al pecado, estás muerto al pecado en este momento a través de la obra consumada de Cristo. Esto es revolucionario. Tu adicción te dice que estás vivo para las drogas, el alcohol, la pornografía o cualquier cosa que te controle. Pero Dios dice que moriste a todo eso cuando Jesús murió. Tu adicción no tiene ningún derecho legal para controlar a alguien que está muerto a su poder. Pero vivo para Dios, revela tu nueva naturaleza. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te ha resucitado a una nueva vida. No solo estás muerto al pecado, sino que estás vivo para Dios con el poder de la resurrección fluyendo a través de tu espíritu. En Cristo Jesús, nuestro Señor, establece la base para esta transformación. Esto no está sucediendo a través de tu fuerza de voluntad o determinación. Esta es tu posición porque estás en Cristo, y Él es tu Señor con autoridad absoluta sobre cada área de tu vida, incluida la adicción. Esto es lo que hace que este versículo sea tan poderoso contra la adicción. Cuando declaras Romanos 6 y 11 sobre tu vida,
No le estás pidiendo a Dios que haga algo en el futuro, sino que estás de acuerdo con lo que Él ya ha logrado en el Calvario. No estás esperando ser libre algún día, sino que te consideras libre en este momento. Cada vez que la adicción intente ejercer su poder sobre ti, contrarréstala con este versículo: me considero muerto a esta adicción, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. No estás luchando para liberarte, estás haciendo valer tu libertad que fue comprada en la cruz. Este versículo transforma toda tu perspectiva sobre la adicción. En lugar de verte a ti mismo como alguien que intenta superar la adicción, te ves como alguien que ya la ha superado a través de la victoria de Cristo. En lugar de luchar por liberarte, te mantienes en la libertad que ya ha sido establecida legalmente. Satanás teme este versículo porque no solo promete la liberación futura, sino que declara la victoria presente basada en la obra consumada. ¿Por qué Satanás ha ocultado esta verdad sobre la libertad instantánea? El enemigo ha utilizado un brillante engaño para ocultar el poder de este versículo a los creyentes que luchan contra la adicción, manteniendo a millones de personas en esclavitud cuando podrían estar caminando hoy en completa libertad. En primer lugar, Satanás ha convencido tanto a la Iglesia como al mundo de que la adicción es una enfermedad que requiere un tratamiento de por vida, en lugar de una esclavitud espiritual que requiere una liberación sobrenatural. Esta mentira mantiene a las personas centradas en lidiar con su adicción en lugar de liberarse completamente de ella. Cuando los creyentes aceptan el modelo de la adicción como enfermedad, comienzan a decir cosas como: soy un adicto en recuperación, o siempre seré alcohólico, en lugar de declarar: estoy muerto a esta adicción y vivo para Dios. Han sido entrenados para identificarse con su esclavitud en lugar de con su libertad en Cristo. Este engaño se ha infiltrado en los programas cristianos de recuperación, donde las personas pasan años hablando de su adicción en lugar de declarar la victoria sobre ella. Si bien la comunión y el apoyo pueden ser útiles, Satanás utiliza estos entornos para mantener a las personas enfocadas en su problema en lugar de en su posición en Cristo. En segundo lugar, el enemigo ha ocultado este versículo promoviendo la mejora gradual en lugar de la transformación instantánea. Ha convencido a los creyentes de que la libertad es un proceso que lleva meses o años, en lugar de reconocerla como una posición legal disponible de inmediato a través de la fe. Esta mentira mantiene a las personas atrapadas en ciclos de fracaso y vergüenza. Intentan mejorar un poco cada día en lugar de considerarse completamente muertos al pecado en este momento. Miden el progreso en lugar de caminar en la victoria. Satanás sabe que cuando los creyentes entienden correctamente Romanos 6 y 11, dejan de manejar su adicción y comienzan a ordenar su destrucción. Dejan de asistir a reuniones para discutir su problema y comienzan a declarar su libertad. En tercer lugar, el enemigo ha ocultado este versículo a través de enseñanzas religiosas que enfatizan la lucha en lugar de la victoria. A muchos cristianos se les ha enseñado que el crecimiento espiritual requiere batallas continuas contra el pecado, en lugar de comprender que la batalla se ganó en el Calvario. Esta falsa enseñanza hace que los creyentes piensen que luchar contra la adicción es una experiencia cristiana normal, en lugar de reconocer que la esclavitud es anormal para alguien que ha sido crucificado con Cristo y resucitado en el poder de la resurrección.
Satanás teme a los creyentes que comprenden su posición en Cristo porque se vuelven peligrosos para su reino. Cuando los cristianos se dan cuenta de que están muertos al pecado y vivos para Dios, comienzan a vivir como si fuera verdad, independientemente de cómo se sientan o de lo que sugieran las circunstancias. En cuarto lugar, el enemigo ha promovido la mentira de que la libertad instantánea es demasiado buena para ser verdad o no dura. Susurra pensamientos como, ya lo has intentado antes y has fracasado, o, esto no funcionará para tu adicción, para evitar que las personas apliquen este versículo con fe. Pero la palabra de Dios no se hace realidad gradualmente con el tiempo, sino que es verdadera en el momento en que la crees y actúas en consecuencia. Romanos 6 y 11 no es una promesa para algún día, es una declaración de lo que sucedió cuando te convertiste en creyente en Jesucristo. La estrategia del enemigo se derrumba cuando los creyentes dejan de intentar liberarse y comienzan a considerarse libres basándose en lo que Cristo logró en la cruz. ¿Cómo aplicar este versículo para obtener libertad instantánea? Comprender Romanos 6 y 11 intelectualmente no es suficiente para romper la adicción. Debes aplicar este versículo con fe y autoridad, pronunciándolo como una declaración de guerra contra cada fortaleza que te ha mantenido atado. A continuación te explicamos cómo utilizar este versículo como arma contra la adicción con la máxima eficacia. En primer lugar, pronuncia este versículo en voz alta como una declaración personal cada mañana antes de levantarte de la cama. No te limites a pensarlo, decláralo con tu boca, porque Romanos 10 y 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando te escuchas a ti mismo declarando la verdad de Dios, la fe se eleva y las fortalezas se derrumban. Dilo exactamente así, me considero muerto al alcohol, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Reemplaza el alcohol por cualquier adicción que estés rompiendo. Dilo con autoridad, no como alguien que espera ser libre, sino como alguien que hace valer la libertad que ya ha sido establecida legalmente. En segundo lugar, utiliza este versículo como respuesta inmediata cada vez que la adicción intente tentarte. En el momento en que sientas un antojo, oigas una sugerencia en tu mente o te enfrentes a una situación desencadenante, contrarresta inmediatamente con Romanos 6 y 11. No analices la tentación, no negocies con ella, no intentes resistirla con fuerza de voluntad. Declara inmediatamente tu muerte al pecado y tu vida a Dios. Esto no es una repetición religiosa, es una guerra espiritual. Cada vez que declaras este versículo, estás recordando las fuerzas demoníacas que no tienen ningún derecho legal para controlar a alguien que está muerto al pecado a través de la obra consumada de Cristo. En tercer lugar, escribe este versículo en tarjetas y colócalas estratégicamente en tu entorno. Pon una en tu coche, en tu lugar de trabajo, en el espejo del baño, en cualquier lugar donde puedas enfrentar la tentación. Cuando veas el versículo, recítalo en voz alta como una declaración de tu libertad. Cuarto, busca a otros creyentes que declaren este versículo sobre ti y contigo. Hay poder en el acuerdo cuando los creyentes se unen para declarar la verdad de Dios. Mateo 18:19 promete que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quinto, rechaza seguir identificándote con tu adicción.
Deja de decir, soy adicto a, o lucho contra, o me estoy recuperando de. Empieza a declarar, estoy muerto a esa adicción y vivo para Dios. Tus palabras refuerzan la esclavitud o imponen la libertad. Sexto, combina esta declaración con la obediencia inmediata. Cuando te declares muerto al alcohol, no vayas a bares. Cuando te consideres muerto a la pornografía, elimina por completo el acceso a ella. La fe sin la acción correspondiente está muerta, según el capítulo 2 de Santiago. Séptimo, espera oposición de personas que no entienden la libertad instantánea. Las personas religiosas pueden decirte que la recuperación lleva tiempo, que debes ser realista, que la libertad instantánea no funciona. Recuerda que ellos hablan desde el entendimiento humano, mientras que tú actúas desde la revelación divina. Octavo, celebra tu libertad todos los días. Da gracias a Dios por hacerte morir al pecado y vivir para Él. La gratitud fortalece la fe y crea una atmósfera en la que la adicción no puede sobrevivir. La clave es la constancia y la fe. No esperes a sentirte libre para declarar tu libertad. No busques una mejora gradual. Considérate muerto a la adicción ahora mismo basándote en lo que Cristo logró en la cruz, y vive como alguien que ha sido completamente liberado, porque eso es exactamente lo que eres en Cristo Jesús. Ejemplos bíblicos de transformación instantánea. Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos de transformación instantánea que demuestran el poder de Dios para romper la adicción y la esclavitud de inmediato cuando las personas responden a su palabra con fe. Considera el caso de la mujer sorprendida en adulterio en el capítulo 8 de Juan. Esta mujer estaba atada por la adicción sexual, atrapada en patrones de comportamiento que le traían vergüenza y condenación. Cuando los líderes religiosos la llevaron ante Jesús esperando un juicio, él simplemente dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús no le recomendó terapia ni un programa de recuperación gradual. Declaró su libertad de la condenación y le ordenó que viviera en esa libertad de inmediato. El poder de sus palabras rompió todas las cadenas que la mantenían atada a su comportamiento adictivo. Fíjese en Mateo, el recaudador de impuestos, en el capítulo 9 de Mateo. Los recaudadores de impuestos de aquella época solían ser adictos a la codicia, al poder y al estilo de vida que les proporcionaba el dinero corrupto. Cuando Jesús simplemente le dijo, sígueme, Mateo lo dejó todo inmediatamente y lo siguió. Transformación instantánea a través del encuentro divino. Consideremos el caso del endemoniado de Gadara en el capítulo 5 de Marcos. Este hombre estaba tan atado por las fuerzas demoníacas que vivía entre tumbas, se cortaba a sí mismo y no podía ser controlado. La psicología moderna podría haberlo etiquetado con múltiples comportamientos adictivos y autodestructivos. Pero cuando Jesús ordenó a los demonios que se marcharan, el hombre inmediatamente se sentó, vestido y en su sano juicio. La mujer samaritana en el pozo, en el capítulo 4 de Juan, había sido adicta a las relaciones, se había casado 5 veces y vivía con otro hombre. Después de una conversación con Jesús, en la que él le reveló su verdadera condición y le ofreció agua viva, ella se transformó tanto que corrió a contarle a toda su ciudad acerca de él. Liberación instantánea de la adicción a las relaciones que había definido su vida.
El propio Pablo experimentó una transformación instantánea en el camino a Damasco. El capítulo 9 de Hechos registra que, inmediatamente después de encontrarse con Jesús, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Sin un proceso de recuperación gradual, sin una rehabilitación prolongada, solo una transformación inmediata y completa. La clave en todos los casos fue el encuentro divino combinado con la respuesta de fe. Estas personas no se liberaron gradualmente de la esclavitud, sino que respondieron a la palabra de Dios con fe y experimentaron una libertad instantánea. Zaqueo, el recaudador de impuestos, en el capítulo 19 de Lucas, ilustra esto perfectamente. Después de encontrarse con Jesús, inmediatamente declaró: «Mira, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien con acusaciones falsas, le devuelvo 4 veces más». Libertad instantánea de la adicción a las ganancias deshonestas. Estos ejemplos demuestran que Dios se especializa en la transformación instantánea de aquellos que responden a su verdad con fe genuina. El mismo poder que liberó a estos personajes bíblicos está disponible hoy en día para cualquiera que esté dispuesto a considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Tu adicción no es más fuerte que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Caminando en tu nueva identidad como persona libre. Una vez que apliques Romanos 6 y 11 y experimentes la libertad de la adicción, debes aprender a caminar en tu nueva identidad como alguien que es completamente libre, en lugar de alguien que se está recuperando o controlando la adicción. Tu identidad determina tu comportamiento. Si sigues viéndote a ti mismo como un adicto que intenta mantenerse limpio, vivirás con una lucha constante y el miedo a recaer. Pero si te ves a ti mismo como alguien que está muerto al pecado y vivo para Dios, caminarás en libertad con confianza y autoridad. El capítulo 6, versículos 19 y 20, de la primera carta a los Corintios revela tu verdadera identidad. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No eres un adicto que lucha por mejorar. Eres el templo del Espíritu Santo, comprado por la sangre de Jesucristo, y la adicción no tiene derecho a profanar el templo de Dios. Cuando llegue la tentación, no respondas como alguien que intenta resistirse, sino como alguien que protege la morada sagrada del Espíritu de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, declara: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Tu yo adicto no está tratando de mejorar, murió cuando viniste a Cristo. Eres una creación completamente nueva con nuevos deseos, nuevo poder y nuevo propósito. Deja de referirte a ti mismo utilizando el lenguaje de la adicción. No digas, soy un alcohólico en recuperación, o lucho contra la pornografía. Empieza a declarar, estoy muerto al alcohol y vivo para Dios, o soy puro y santo en Cristo Jesús. Tus palabras refuerzan la antigua identidad o establecen una nueva identidad. Rodéate de personas que estén de acuerdo con tu nueva identidad, en lugar de aquellas que quieren seguir hablando de tu antigua esclavitud.
Algunos grupos de apoyo refuerzan la identidad de adicción al centrarse constantemente en el problema en lugar de celebrar la solución. Desarrolla nuevas rutinas y relaciones que se alineen con tu libertad, en lugar de acomodarse a tu antigua esclavitud. Si solías beber con ciertas personas en ciertos lugares, busca nuevas personas y nuevos lugares que apoyen tu nueva identidad como alguien que está vivo para Dios. Espera que las personas que te conocieron en la adicción se sorprendan por tu transformación. Algunas incluso pueden resistirse a tu libertad porque desafía su propia esclavitud. No dejes que su incredulidad socave tu fe en lo que Dios ha logrado. Lo más importante es ayudar a otros a descubrir su libertad a través de Romanos 6 y 11. Cuando compartes tu testimonio de transformación instantánea, no solo estás animando a otros, sino que estás fortaleciendo tu propia identidad como alguien que ha sido completamente liberado. Camina como alguien que ha sido liberado por el Hijo, porque eso es exactamente lo que eres. Tu declaración de libertad de toda adicción. Este es tu momento para aplicar Romanos 6 y 11 y experimentar la libertad instantánea que Cristo compró para ti en el Calvario. Deja de controlar tu adicción y comienza a ordenar su destrucción a través de la autoridad de la palabra de Dios. Ahora mismo, pronuncia esta declaración en voz alta con fe y autoridad. Padre, te doy gracias porque cuando Jesús murió en la cruz, mi antiguo yo adicto murió con él. Cuando fue sepultado, mi adicción fue sepultada con él. Cuando resucitó de entre los muertos, yo resucité como una nueva creación completamente libre de toda esclavitud. Según Romanos capítulo 6 versículo 11, me considero muerto a toda adicción, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. No estoy tratando de liberarme del alcohol, estoy muerto al alcohol. No estoy luchando contra las drogas, estoy muerto a las drogas. No estoy luchando contra la pornografía, estoy muerto a la pornografía. No estoy controlando ninguna adicción porque estoy muerto a toda adicción. Satanás, no tienes ningún derecho legal para controlar a alguien que está muerto al pecado. Cada deseo que envías, cada tentación que susurras, cada desencadenante que orquestas no tiene poder sobre alguien que está vivo para Dios en Cristo Jesús. Declaro que soy el templo del Espíritu Santo, comprado por la sangre de Jesús, y ninguna adicción contaminará la morada de Dios. Camino en libertad, no como alguien que intenta mantenerse limpio, sino como alguien que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. A partir de este momento, me identifico como alguien que es completamente libre, no como alguien que se está recuperando. Mi adicción está muerta y yo estoy vivo para Dios. Si declaraste eso con fe genuina, tu adicción acaba de perder su derecho legal a controlarte. Escribe, estoy muerto a la adicción, en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que esté atrapado en la esclavitud. Tu libertad no es un proceso, es una posición. Eres verdaderamente libre.